Dentro de los antecedentes que nosotros tenemos, histórico, Humphrey David demuestra en 1908 que es posible conducir electricidad en el aire entre dos electrodos. Entonces, bueno, generalmente en muchos casos eran por accidente que se podía, existían, ¿no? Hicieron algunos choques y empezaron a ver que se podía, que había una conducción directamente entre el polo positivo y el polo negativo. Bernardo, oriundo de Rusia, pero radicado en Inglaterra, demuestra en 1985 que con un arco establecido entre un electrodo negativo de carbón y un átomo metálico es posible producir una fusión, localizar y utilizarla para unir piezas metálicas. Patenta el primer dispositivo de soldadura manual, entonces de 1885. A la fecha, bueno, hay bastante paso agigantado. Straviano, que en 1992 reemplaza el electrodo de carbono con una varilla metálica, introduciendo el concepto de electrodo consumible. Helber, un sueco, obtiene en 1907 la primera patente de un electrodo revestido manual. Sería el fundador de la firma ESAP. Física del arco eléctrico. Arco termonio, termoiónico, cátodo, electrodo inconsumible de tungsteno a atmósfera de gas inerte. En este modelo los electrodos son emitidos desde el cátodo negativo, caliente, y son acelerados en el campo eléctrico aplicando entre el electrodo y la pieza. Al colisionar con las moléculas de gas inerte, le ceden su energía aumentando la temperatura. O sea, ¿qué es lo que pasaba directamente? Ustedes, como ya tienen la experiencia dentro de la carrera que ustedes están llevando, y sabemos que al pasar del electrodo positivo al negativo, del negativo al positivo, existe un flujo de electrones. Al pasar eso directamente por rozamiento hace que haya bastante calentamiento. Mientras más electrones hacen pasar, mayor amperaje vamos dándole, es mayor la temperatura que tenemos, ¿no? De esta manera. ¿Qué quiere decir eso? De esa manera entonces se va haciendo que produce el arco eléctrico y empieza a fundir los materiales, tanto los materiales base como los materiales de aporte. Y ya de esa manera vemos que se va mejorando la construcción de distintas piezas de equipo. Y dentro de la industria también mejora bastante, ¿no? Cuando se alcanza la energía térmica suficiente, las moléculas de gas se ionizan y el proceso se vuelve autosostenido. Los iones positivos producidos en la columna de plasma son acelerados hacia el cátodo, donde cede su energía por colisión, aumentando la temperatura del mismo, permitiendo la continuidad de la elección termoeléctrica. Entonces, lo que antes hacían por forja, en el calentamiento mediante un combustible que era el carbón, se colocaban las piezas y se llegaba a calentar una pieza y luego se colocaban dos piezas y se martillaban, ¿no? Era por presión, entonces eso lo llamaban forja. En este caso ya no necesitaban hacer una combustión de carbón, directamente ya haciendo, pues, pasar del polo positivo al negativo, se calentaba la pieza y se fundía, llegaba al punto de fusión. Y con el estudio constante de la parte de los técnicos en materiales que hicieron los distintos diagramas de los materiales, hierro, carbono, cobre, níquel, distintas aleaciones que se empezaron a ver y se empezó a ver que los materiales tenían distintos tipos de fusión. Y también se hizo el análisis que directamente se podía buscar algún tipo de material de aporte que servía para la unión de agua. Y de la misma manera, cada uno de los trabajos que se realizaban tenía que realizar bajo un procedimiento y bajo un seguimiento que tiene
que es continuo para poder verificar las normalización que se tendría para realizar esos trabajos. Entonces, de esa manera se podría. La denominación de los procesos. Field Metal Arc Welding. SMAW, que es soldadura con electrodo revestido manual. Que es el SMAW. GMAW, Gas Metal Arc Welding. Soldadura con alambre macizo continuo bajo protección gaseosa. Debería ser la misma. Gas Tungsten Arc Welding. GTAW. Soldadura con electrodo de tungsteno bajo gas inerte. Debe ser la TIG, ¿no? Gas Shield Fluid Arc Welding, GSFK, soldadura con electrodo tubular bajo protección gaseosa. Debe ser la misma, pero ya con electrodos tubulares. Shell Shield de Flux Core Arc Welding, SSFK, soldadura con electrodo tubular autoprotegido. Entonces, ya nosotros tenemos que tiene algún tipo de protección adicional. Submergen Arc Welding, SAW, soldadura por arco sumergido. El soldadura por arco sumergido está en función, puede ser por granalla o si no por dentro de un recipiente con aceite dieléctrico, en el cual ya se hace la planificación, se hace el aislamiento para poder realizar los distintos trabajos. Los procesos de soldadura por electrodo revestido es no. Debería ser el electrodo, el núcleo, tenemos el gas de protección, que cuando se quema el revestimiento, hace la protección y aislamiento directamente del área a soldar por impurezas que se pueden presentar dentro del material base, como también el medio ambiente que tenemos dentro de esa área, produce el lugar donde tenemos la fundición que vamos a tener, el charco en sí, tanto del material base como un material de aporte. Tenemos el cordón, la escoria y la base metal. Tenemos el área de penetración. Toda esa penetración depende del tipo de la cantidad de operaje que nosotros vamos a dar. Okay, de esa manera. Vamos a empezar viendo sobre el asunto de las... Wow, creo que no sé, me desconfigure. Vamos a ver. Bueno, me desconfiguró, ¿no? A ver, un momentito. Okay. Se llama clase soldadora. Volverlo a abrir, vamos a volverlo a abrir. Ahora sí. Bueno, dentro de las clases de máquinas de soldar que nosotros tenemos, están las máquinas estáticas y las máquinas rotativas. Y hay una adicional que tendríamos aquí, que vendría a ser las máquinas electrónicas, que son las últimas que han salido, ¿no? Generalmente las estáticas, ¿cuál es el comportamiento? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Mm? A ver, ¿quién dice? Si no participamos, mucho, no, medio complicado, ¿no? A ver, ¿quién?
No hay ni un valiente. ¿Ah? ¿O no están presentes? A ver, dime, ¿quién levantó la mano? Yo, Ortega, ingeniero. creo. Dime. Habla nomás. Las máquinas para soldar estáticas son las que llevan el transformador rectificador y el rectificador, ¿no? Em, Como dice, son máquinas que pueden soldar estáticamente y también llevan inversores y eso, que a la hora de soldar, ya sea por arco eléctrico, entonces necesitan un electrodo, ¿no? Un material base para soldar, que en este caso Tú está eres, la pin. tú, Sí. ya, tú eres Dubán, ¿no? No estás, pero en la lista. ¿Qué pasó? Lo que pasa, ingeniero, es que la metimos en materia como caso especial y nos dijeron que el lunes recién va a estar. O sea, pero ya nos confirmaron, digamos. No estamos asistiendo en vano. Bueno, bueno, siempre, ¿no? La universidad. Pero estoy viendo que son bastantes, no sé qué ha pasado. Bueno, ya van por 70 y, bueno, al momento 72 y aquí tengo 71, ¿no? Aquí dice Bill que dice, bueno, ingeniero, produce mucha escoria. Dice. ¿Cómo funciona? Pero eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que quería saber? Me dice que es tipo transformador, pero ¿cómo funciona? ¿Mm? ¿Qué dice Dubán? Exactamente, no sabría decirle, ingeniero. O sea, lo que pasa es, en la práctica no lo he visto, ¿no? Para decirle cómo funciona, pero teóricamente sí sé que para qué se utiliza, sus características, ¿no? Y las variables que hay en el proceso mientras uno suelda. Pero, sin embargo, hay, porque se supone, vamos a ver enseguida. Esta es una máquina transformador. Esas son las máquinas que tenemos en la. Bueno, casi la mayoría son similares, pero estas son las que tenemos en la Politécnica. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos aquí, para ver el funcionamiento, es interesante, ¿no? Aquí tenemos el switch encendido, ¿ok? Pero uno tenemos aquí para corriente alterna, aquí para corriente continua. Aquí tenemos low, heat, puede ser corriente alterna low o corriente alterna high, ¿no? High. Entonces, donde nosotros vemos aquí corriente alterna, el negativo siempre va a ser pinza tierra. Y el positivo puede ser high o low, cualquiera de los dos. Pero no se puede invertir. No podemos colocar el electrodo negativo. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, lo que sucede en este caso directamente es de que estos dos puntos sirven para regular con corriente alterna, ¿no? Y este de acá, esta escala que nosotros tenemos de este lado, viene a ser para corriente continua. En la corriente continua, sí, ya podemos hacer la variación. Puede ser el electrodo positivo o el electrodo negativo. Yo estoy viendo en las noticias, por ejemplo, en este momento, dice, explotó el tanque de cisterna, dice. Hacían trabajo de soldadura. Están sacando solamente los muertos, ¿no? Entonces, por eso los trabajos se de mucho cuidado. Y todo el tanque está deshecho, está partido en un montón de pedazos. Bueno, entonces, de esa manera. Generalmente este tipo de equipos tiene tendría que tener
un ciclo de trabajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que el ciclo de trabajo? El ciclo de trabajo indica cuánto horas de trabajo tiene que realizar la máquina y cuántas horas tiene que parar. Generalmente el ciclo de trabajo nos dice que puede ser 80-20 o 60-40. Entonces 60 durante una hora, si es 80-20, y por eso son 48 minutos son de trabajo y son 12 minutos de pausa para evitar que se sobrecaliente y se arruine, ¿no? Entonces, eso es lo que va indicando directamente el ciclo de trabajo. Entonces aquí tenemos una perilla que este de aquí, tipo manija, ¿no? Conforme vamos girando con el sentido de la aguja del reloj, va subiendo. Y aquí va indicando directamente el amperaje, ¿no?, que vamos teniendo, dependiendo de dónde estamos colocando nuestros cables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos con Dubán a ver, tenemos 100. ¿Qué pasa en ese caso? 100 amperes. Dependiendo de la soldadura que queramos hacer, habría que regular el amperaje, ¿no? Porque No, si nosotros... no, eso bueno, aquí dice 100, por ejemplo, se supone que dentro de nuestro sistema que nosotros mandamos, ¿cuánto es el amperaje que tenemos en monofásica dentro del sistema de red eléctrica? Ustedes tienen que saberlo. ¿Ah? 20. No, pues eso es el voltaje. 50 amperes, creo, ingeniero. 50 amperes. Bueno, imagínate, aquí tenemos, se supone que esto cómo funciona internamente. ¿Se dan cuenta? ¿Saben o no saben? Bueno, vamos a ver. Dentro de nuestro sistema que nosotros tenemos en nuestra máquina, viene a ser un devanador primario, ¿ok? Donde está conectado a la red pública con el voltaje que nosotros tenemos, como es monofásico, es 220, y el amperaje del trabajo que nos indican los compañeros, que es de 5. Pero sin embargo, nosotros hacemos las variaciones. Sacamos desde 35 hasta 200 amperes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona? Aquí dice Bill que haga una relación de transformación, pero indícame cómo, ¿no? ¿Podría repetir la pregunta, ingeniero? Aquí estamos metiendo 220, ¿no? Este es devanado, este viene a ser el transformador, se supone que tiene un núcleo de hierro y tiene un devanado de cobre, ¿no? Y directamente nosotros metemos aquí el positivo y el negativo, que van a ser 50 amperios y 220 voltios, ¿no? Pero sin embargo sacamos dentro de nuestra máquina, tenemos desde 35 hasta 200 amperios. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo sucede? Yo creo que primero o sea, adentro se va a modificar la corriente eléctrica, ¿no? Y Pero ¿cómo? va bajando la tensión. eh, Bajamos la tensión porque al tener un voltaje más bajo de la red de alimentación, vamos a tener un alto amperaje y yo creo que así vamos a estar seguros para soldar, ¿no? No, por eso, pero ¿cómo funciona? Aquí lo tienes, ¿no? Tienes transformador principal. Con la barra de la manija de hierro, con el magnetismo del hierro. O sea, viene a ser así, ¿no? Este es el devanador primario, ¿no? Y este es el secundario, ¿sí?
¿De acuerdo? O sea, generalmente va a ser el ciclo de y el otro va a estar metido ahí adentro, así. Pero lo estamos haciendo de forma así, de esa manera. Cuando nosotros tenemos así, tenemos el 100% de la transformación que se está realizando. Esos 50 lo estamos absorbiendo directamente a la capacidad de la máquina, la máxima capacidad. La máxima capacidad, suponiendo que es en corriente continua, estamos viendo aquí, que vamos a tener aquí, en este caso, tenemos 180, ¿no? Y acá tenemos aproximadamente, vamos a ver, 250 en high y 180 aquí en low, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, nuestra aguja llega a este punto de aquí, tenemos, si estamos con corriente continua, estamos con 130 más o menos, pero con corriente alterna high tenemos 225 y con low tenemos 180, ¿no? Entonces, de esa manera, aquí en nuestro transformador que estamos viendo, tendría que ser esto. Entonces, ¿qué sucede? Conforme nosotros vamos girando la perilla, va recorriendo, ¿no? Va subiendo. Queremos más amperaje, vamos. Entonces, la fuerza electromagnética va a circular de vanado primero y secundario para agarrar la corriente necesaria de acuerdo a la planificación en función de lo que vamos a soldar, nosotros hacemos las variaciones. Este caso vamos bien. Este está bien, este va bien. Entonces ahí hacemos el paso directamente de la corriente de los electrones van pasando al secundario, ¿no? De esa manera. Y de esa manera nosotros tenemos ya la cantidad necesaria de amperaje para poder hacer la regulación. Este tipo de regulación que nosotros tenemos, podemos también hacer, tenemos con un rectificador. ¿Para qué sirve el rectificador y el estabilizador? El rectificador que se puede para no ver la tensión de voltaje, Ahí no te escuché. ¿Para qué? para la tensión del voltaje. O sea, que no vuelva, que no circule en solo, que circule solo en sentido. ¿Cómo es? Creo que es para convertir la corriente alterna en corriente directa. Tenemos corriente alterna, ¿no? Corriente alterna, positivo o negativo. High, cortito, low, largo, ¿no? Pero sin embargo nosotros en nuestra máquina que hacemos, tenemos que convertir la corriente alterna, que es directamente positivo, negativo, tratamos de que sea corriente continua, entonces hacemos la rectificación, ¿no? Hacemos la rectificación, en vez de hacer onda larga, empezamos a hacer lo más parecido con una línea, que debe ser corriente continua. Entonces, de esa manera hacemos un rectificador y luego lo estabilizamos para que sea lo más exacto posible. Y ahí recién viene el polo positivo y el otro el control viene el polo negativo. Y tenemos un ventilador en la parte trasera para evitar el calentamiento. ¿Ok? De esa manera. Entonces, por eso, dentro de las máquinas que nosotros tenemos tipo transformadores, con rectificadores, hacemos con la rectificación, hacemos la transformación de corriente alterna a corriente continua. Y luego transformadores rectificadores que también hacemos para la transformación de corriente continua. ¿Ok? Luego tenemos las máquinas rotativas. Las máquinas rotativas vienen a ser los motogeneradores. Lo que pasa es que tienen dínamo, ¿no? Tienen un estator y tienen un rotor. ¿Ok? Hacen de la misma manera. Funciona el... ¿Cómo funciona? A ver, ustedes saben. Que lo saben de memoria. No tiene corriente alterna, no tiene que llevar, ¿no? Han hecho el devanado directamente para ver el estator y para ver el rotor y cómo funciona. ¿Cómo funciona? Por este caso, al estator no le metemos corriente, ¿no?
¿Y cuál es el que ¿Puede produce la repetir la potencia? pregunta, ingeniero? Perdón, ¿puede repetir la pregunta, ingeniero, por favor? ¿Cómo funciona el motogenerador? Por inducción. Un mes. O sea, el dinamo funciona, ¿no? A altas velocidades. Al dar altas velocidades forma un campo magnético, entonces empieza a bombear los electrones por una fuerza electromotriz hacia el estator. Y del estator sacamos ya directamente la corriente debido al funcionamiento del, como dínamo, ¿no? O sea, el rotor, el girar y empieza a los electrones debido a la formación electromagnética interna y pasa frente a la parte, a los devanados del estator, ¿no? Entonces, de esa manera. Generalmente, nosotros utilizamos estas máquinas rotativas cuando vamos a realizar trabajos en el campo, que son los motogeneradores, en el cual nosotros lo que más nos exigen para realizar los trabajos, sobre todo dentro de la parte de petróleo, o para introducir dentro de refinerías, vienen a ser los tipos diésel, no los tipo Otto, ¿no? ¿Por qué? Debido a la peligrosidad que presenta la formación de chispa que hace con los motores a gasolina. Entonces, los motores a diésel es a compresión, entonces directamente son los permitidos para poder realizar cualquier tipo de trabajo. De la misma manera también las rotativas tienen su convertidor y se transforma de corriente alterna a corriente continua. Dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos en las máquinas soldar, la capacidad de corriente necesaria a la salida para realizar un trabajo depende del espesor de la carga que se vaya a soldar y del diámetro del electrodo. Generalmente lo que rige aquí viene a ser el espesor. En el caso de que sea, por ejemplo, nosotros tenemos un material, queremos soldar una plancha de 1.5 milímetros de espesor. ¿Qué tipo de electrodo podemos utilizar? ¿Cómo hacemos la selección? Supongo que con Aguirre también han visto, ¿no? ¿Qué tipo de electrodo elegiríamos? Depende del material, ingeniero, que vamos a soldar. No, pues se supone plancha de A36 también, ¿no? De 1.5 de espesor. ¿Ah? Generalmente, de acuerdo a los fabricantes que se tienen, los fabricantes de electrodos, de acuerdo a lo que ellos solicitan a la AWS para poder fabricar su electrodo, estandarizados se tienen los de fabricación, vienen a ser electrodos de 1.5, 2, 2.5, 3, 3.17, 4 y muy pocas veces de 6 milímetros, que son las únicas medidas que ellos hacen la fabricación. Se supone que el diámetro viene a ser el electrodo, el núcleo. ¿No? En este caso, por ejemplo, nosotros dice que generalmente para realizar un trabajo depende del espesor de material. Tenemos 1.5. No, perdón, tenemos de espesor de 1.5, ¿no? ¿Qué electrodo elegiríamos? ¿Un electrodo revestido, ingeniero? Pues, estamos diciendo que tenemos que elegir el diámetro. Entonces elegimos pues un diámetro de 1.5, o sea, similar, ¿no? al diámetro. ¿Por qué? ¿Por qué elegiríamos un electrodo de 1.5? Porque si nosotros ponemos un electrodo de 2 milímetros o de 3 milímetros para soldar una plancha de 1.5, nosotros tenemos que darle mayor amperaje para que pueda fundir. Y al aumentar el amperaje, nuestra plancha lo vamos a fundir.
debido a que mayor intensidad de corriente que nosotros le pasemos, mayor amperaje, entonces mayor temperatura. Más rápido se va a calentar y más rápido lo vamos a fundir y lo vamos a perforar. Ahora, si tú tienes buena práctica y sabes cómo soldarlo realizando por puntos, entonces te va a facilitar mucho más poder utilizar un electrodo un poquito más grueso, ¿no? Pero sin embargo, elegirías un 1.5. Lo que rige en sí viene a ser de lógica que el tipo de material para el cual nosotros elegimos los electrodos, si es en base de hierro-carbono, entonces utilizamos para hierro-carbono el electrodo. Si va a ser para inoxidable, utilizamos un electrodo para inoxidable. Si para fundido, para fundido. Para aluminio, uno de aluminio. Entonces se va eligiendo. Pero generalmente la parte de aluminio es muy complicado de realizar la soldadura con electrodo. ¿Por qué? Porque directamente la regulación de la máquina, tú tienes por lo menos tener muy buena capacidad para poder soldar, y aparte de eso, de que tenés que hacer muchas pruebas para poder llegar a determinar el ajuste necesario. Y cada uno de los electrodos está alrededor de 15, 20 bolivianos, cada electrodo. Y el mantenimiento de ese tipo de electrodos es mucho más exhaustivo. ¿Por qué? Por la forma del revestimiento es bastante... Es un revestimiento que absorbe muy rápidamente la humedad, se humedece muy rápido. Y al absorber eso pierde toda su cualidad. En 2-3 horas entonces ya lo tienes húmedo. Peor si vas a dar el otro día, entonces, el problema. La corriente continua permite una selección más amplia de electrodos y escalas de corriente con arcos más estables, por lo que suele preferirse para trabajos en posiciones difíciles y capaces. Entonces, con corriente continua, los 2/3 del calor proporciona el polo positivo y el tercio restante el polo negativo. Entonces, en el cual nosotros tenemos corriente directa, corriente inversa, que puede ser en la parte de corriente continua. En el caso de que queramos soldar nosotros planchas más, estamos soldando planchas hasta 1/8 y tenemos un electrodo de 1/8, pero sin embargo nosotros queremos que caliente más la plancha. ¿Qué quiere decir? Ponemos el polo positivo en la plancha y el polo negativo en el electrodo. Entonces de esa manera va a calentar más el material y menos material. Si tenemos una plancha de 1.5 y tenemos de un electrodo de 2, entonces ponemos a la inversa. Colocamos el polo negativo en la plancha y el polo positivo al electrodo. Entonces vamos a tener mejor deposición. Entonces son cosas que ustedes tienen que saberlo manejar para poder hacer la sugerencia y el control dentro de los trabajos que se van a realizar en la industria. Los electrodos de fusión difícil, como los electrodos básicos, se funden mejor conectándolo al polo positivo. Entonces ya ahí, justamente en la parte de los catálogos que ustedes tienen, y les da el fabricante del electrodo, puede ser Conarco, puede ser Lincoln, puede ser Exxon o Helicon. Entonces ellos, tú para comprar los electrodos para hacer tu trabajo, haces la solicitud de su catálogo que ellos tienen y ahí escoges el electrodo necesario para poder directamente utilizar en tu trabajo. Pero sin embargo, cuando cualquier empresa que tiene un sistema de gestión de calidad, se tiene que realizar un procedimiento. Ese procedimiento lo realiza una empresa externa. Dicho procedimiento es que te entregan probetas, que son tubos o cañerías de 6 pulgadas, que son las probetas. Entonces ahí haces la unión del material que vas a trabajar, ¿no? Haces la unión con distintos tipos de electrodos, con distintos tipos de procedimientos de biseles que se van a realizar, y luego se hacen los ensayos no destructivos, ensayos destructivos,
para poder ver cuál es el que mejor se rebaja, dando la resistencia, si es dúctil, si es frágil, si se calienta, cuál es la velocidad de soldeo, cuál es la soldadura que va a hacer para raíz y cuál es la soldadura para relleno, dentro del cual. Enseguida vamos a ver, la corriente alterna consume menos energía, produce menos resultados. También los transformadores requieren menos mantenimiento que los dinamos. Las uniones por soldadura, corriente alterna, se usan donde hay problemas de soplo del arco y el trabajo de soldadura en posiciones planas con chapas gruesas. Para lo cual nosotros, la metodología para poder teóricamente, ¿sí?, para calcular el amperaje viene dado por esta manera. La intensidad de corriente es 50 veces por el diámetro del electrodo menos otro. En el caso de que tengamos un octavo de 3.17, el amperaje va a ser de 100. ¿Ok? De esa manera. Entonces, teóricamente. Pero sin embargo, hay que ver tu velocidad de soldeo que tú tienes, si es rápido, si es lento, posiblemente, si es dándole una velocidad que está calculada un poquito más, entonces puedes aumentar el amperaje para darle un poco más de temperatura. Pero si es lento, lo vas a recalentar tu material, entonces tiene que empezar a bajar amperaje, bajo un rango de esa manera, entonces tú puedes manejar directamente la soldadura o verificar que el soldador esté dentro de los parámetros necesarios y no se pueda salir de esa especificación. Porque si se sale haciendo algún trabajo, sale demasiado caro. ¿Por qué? Porque tienes que parar, tienes que volver nuevamente todo el sistema y tiene que estar el inspector de calidad, el inspector de soldadura, nivel 1, el inspector de soldadura, nivel 2, el supervisor de obra, el soldador, el ayudante, el inspector de la empresa, el inspector del cliente, ya ahí vamos, 8 personas. Y aparte de eso tiene que estar la grúa, tiene que estar las camionetas, se hace una comisión de unas 20, 30 personas, simplemente para reparar una punta, ¿no? Entonces, se hace muy complicado. Por eso, para poder realizar soldaduras ya serias, existen personas que son calificadas, que son los soldadores, y ellos trabajan máximo 3 a 4 horas, porque el cansancio directamente perjudica, ¿no? Por simplemente hacer una hora más de trabajo, vas a fallar 2 juntas. Todavía nos olvidamos, tiene que venir el ensayo no destructivo. No sabemos si va a ser tinta, si va a ser gammagrafía o si va a ser UT, ¿no? Ultrasonido. Entonces, bastante grande. Entonces, vemos aquí. Otra norma que directamente puede regir, aparte de la AWC, viene a ser para la parte petrolera, la API 1104, que es también donde indica ciertos parámetros que va a indicar cómo se va a realizar la soldadura. ¿Ok? De esa manera. Los procesos que nosotros tenemos, que va a ser la SMAU que hemos visto, que va a ser la manual, que directamente con electrodos que nosotros constantemente vamos cambiando. Se suelda una parte y se para hacer, cuando se termina el electrodo, generalmente no se termina todo el electrodo, se deja una polilla. Entonces ahí se para, se levanta, se hace la limpieza, se hace escarificado y amolado y cepillado. Luego de ahí recién se empieza nuevamente a soldar. Luego viene la semiautomática, automática y debe ser la misma. Y generalmente eso ya son con electrodos continuos, con rollo de alambre y con gas. No se utiliza mucho en el campo debido a que el medio ambiente, viento, aparte de eso tienes que llevar tu máquina encima de una pluma
con su generador al lado, y tienes que bajar a la parte para hacer, por ejemplo, un tendido de línea, 12 metros al un lado, 12 metros al otro lado, para bajar de la parte, de la parte superior del derecho de vía hacia abajo, por lo menos a veces son 4 o 5 metros. Y todo el cable que tiene que llevar ahí pasa, el alambre, el gas y la energía eléctrica hacia abajo, no se justifica, ¿no? Y aparte de hacer el viento, tienes que hacer algo encerrado para que no haya circulación del viento, porque está soldando el viento, el gas lo desplaza y empieza a chisporrotear. Entonces, no sé, simplemente para talleres, sí, ahí sí, ¿no? El rendimiento es bastante alto. La soldadura mecanizada debe ser cuando tenemos ya algunos tipos de brazos neumáticos e hidráulicos o algún CNC de soldadura, ¿no? Pero de lógica, ustedes para poder realizar, por ejemplo, una viga, por ejemplo, usted tiene que buscar un plano, se tiene que hacer el diseño, se tiene que hacer la programación punto por punto para llegar, que llegue el brazo, se colocan las piezas ya prearmadas, se coloca la pieza y viene. Empieza primera pasada, después el retorno, pero eso ya está programado, la longitud, el alto que va a tener, entonces cada punto tiene que ustedes empezar a colocar, ¿no? El punto 00, el punto 01, 02, entonces programar, ¿no? Y eso hacerlo en lenguaje de máquina, ¿no? Entonces ya es. Por eso generalmente todos los procesos que se realizan dentro de cualquier tipo de trabajo lo tienen que hacer un levantamiento y hacer un flujograma de actividad, mediante el cual después hacen una recopilación de la información para hacer cuáles son los trabajos repetitivos para poder empezar a mecanizar. ¿De acuerdo? De esa manera. Dentro de los ensayos destructivos, nosotros tenemos ensayos de tracción. El ensayo de tracción, no sé, no, pero si lo hemos visto o no lo hemos visto, pero se coloca, este es el, perdón, que este es el plug. Bueno, aquí, este es el plug. Así. Y vamos a suponer que esto es alrededor. Se corta los cupones de una pulgada, ¿no? Como lo vemos ahí, una pulgada. Aquí está al medio la soldadura. Este era la probeta 1, esta era la probeta 2. Se corta y se prepara, ¿no? Se amola todo, ¿no? Y luego se mete la máquina de tracción. ¿Okay? Se jala. Al jalar, entonces nosotros vemos dónde se rompe. Si se rompe en la soldadura, entonces la soldadura, bueno, dependiendo de la fuerza y del área que nosotros tenemos. Entonces, se supone que si es un 60-13, se va a resistir 60.000 PSI. Si se rompe a 50 y si es a 36, son 36.000 PSI. Entonces, se tiene que romper también lejos de la soldadura. En caso de que se rompa la soldadura, es que la soldadura no está bien, que tiene impureza, que tiene intersticios o tiene fisuras, ¿no? Si se rompe al costado de la soldadura, y uno mira y ve que es frágil, porque cuando es frágil está jalando y aquí en la parte grisáceo y no presenta ninguna deformación, se jala, entonces quiere decir que se recalienta el material y que nosotros hemos llegado a 900 o 1000 grados centígrados a soldar y se ha enfriado rápidamente por el medio ambiente frío, entonces hay una recristalización que no lo ha dejado para poder realizar los cambios necesarios para poder tener el material nuevamente duro. En caso de que haya lugares que estén así, se tiene que hacer un manteado o tapar ese lugar, colocar una resistencia, calentar y dejarlo enfriar lentamente para ver un recocido dentro de eso o un normalizado de esa manera. Y fijamos que se puede ruptura. Luego, no solamente se hace esto, se
saca varios cupones, ¿no? Varios provetitos. Luego, hemos visto que esto es lo que hemos soldado, ¿no? Vamos a suponer que uno es la raíz, otro es el relleno, ¿no? Así. Raíz, relleno. ¿Ok? Luego viene la prueba del doblado. Se coloca una máquina, una prensa también, de esta manera, se dobla. La raíz queda en la parte superior y el relleno en la parte interna, y en este caso el relleno en la parte superior y la raíz en la parte interna. Se va y se puede hacer con tintas o directamente en el microscopio y se ve si hay fisuras. Si esto viene a ser el relleno, hay fisuras en el relleno, la soldadura ha sido muy fuerte el amperaje que se ha dado. O directamente el soldador ha sido muy lento, ¿no? Porque es recalentado. Si se hace en relleno, hay fisuras, entonces el que ha rellenado ha calentado. Entonces, de esa manera se hacen las evaluaciones de la parte de la soldadura. No es simplemente ir y soldar, porque directamente si es para bases de bomba, recipientes a presión, cañerías de transporte de un líquido, tiene que tener todas las especificaciones necesarias para que pueda garantizar ese trabajo. ¿Ok? De esa manera. Luego, vemos si nuestro material que nosotros tenemos es bastante grueso de esa manera, entonces tenemos que realizar un trabajo adicional. ¿Qué es el trabajo adicional? Se tiene que realizar los biseles. Y dentro de los biseles que se presentan, que son normalizados, estos de aquí, tenemos recto, inclinado, B, media B, U, corta, B ensanchada y media B ensanchada. ¿Dónde se utiliza? En planchas delgadas, debe ser soldadura tope, que vendría a ser o bisel recto. ¿Okay? O cuando vamos a hacer algún tipo de soldadura en ambos lados y es planchas no tan gruesas, delgadas, se puede biselar en ángulo y se coloca ahí, se suelda acá y te gusta hacerlo al otro lado. ¿No? Entonces, de esa manera. En el caso que vamos a soldar cañerías, ya en ese caso, cuando se va a hacer los biseles en B, eso quiere decir que tenemos espesores que son arriba de un cuarto. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos una cañería de 10 pulgadas, vamos a unir 12 metros, 12 aquí, y es al centro. Si no tiene bisel, lo unimos así, lo hacemos tipo tope recto, lo unimos en la parte interna, no va a penetrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que biselar, hacer un bisel completo. Coloca ahí, se bisela, dejando siempre un talón. ¿Para qué? Para que se pueda realizar la soldadura. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos la parte de la unión de la cañería, va a ser así, su talón, entonces venimos del otro lado, el pulso está mal, y nos hacemos, ya, ahí, pero es simple, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el talón. Este talón generalmente viene a ser un octavo. ¿Okay? ¿Para qué? Para hacer la raíz aquí. Tenemos la primera pasada. Y ahí estamos penetrando la parte interna, ¿no? Y luego ya hacemos los rellenos. Bueno, todo esto de acuerdo al modelo de pasaje. Pero tampoco nos podemos pasar mucho. Permitido va a ser entre 1 o 2 milímetros más. Si nos pasamos a 3, 3.5 milímetros en esta parte, es perjudicial. ¿Por qué? Porque el fluido que nosotros transportamos directamente tiene que ser laminar. ¿Ok? Al chocar aquí, debido a la fricción que vamos a tener, va a llegar acá y se va a dar un golpe, ¿no? ¿Qué va a formar? Va a formar turbulencia, ¿no?
Y generalmente vienen impurezas o directamente vienen burbujas de humedad o de aire. En las líneas tenemos 1500, 2000, 2500 P6. Imagínense una pequeña partícula. Son balines, ¿no? Entonces, al venir aquí, choca acá, hace turbulencia y viene y empieza a golpear esta parte, ¿no? Al empezar a golpear esa parte, hemos dicho que el material son grandes. Entonces empieza a salir vuelta y empieza a carcomerse, ¿no? Se llama fitting. Entonces, este espesor que nosotros tenemos aquí ya no va a ser el mismo que este espesor. Y conforme va aumentando, va disminuyendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a fallar. ¿No? Para lo cual, entonces, todos esos tipos de trabajo que se tienen que realizar, se basa para que la soldadura sea lo más perfecta posible. Media B, ¿dónde va a ser? Si tenemos una columna y una viga. La columna, que es el alma donde va a estar apoyado, no lo podemos biselar. ¿Cuál vamos a biselar? Vamos a biselar la viga. Entonces la viga tiene que ser, solamente va a ser media B. Claro, la cavitación, exactamente. Luego, U es cuando tenemos unas piezas y nosotros necesitamos darle un mejor acabado. Lo llevamos a la tornería y podemos hacer ya un bisel mucho más mejor y elegante que vendría siendo de esa manera. Entonces hacemos y en J si vamos a unir un tubo a una viga aquí, entonces ya iba el acabado tiene que ser ya en tornería, ¿no? Luego viene a ser B ensanchada, es la misma que la B, lo único que se le amplía más, hace desaparecer las esquinas, ¿para qué? Para que el relleno pueda ser perfecto. Y media B lo mismo, ¿no? La viga y de esa manera. Entonces, de esa forma es lo que nosotros realizamos toda la parte de biselado. Ahora, ¿para qué esta simbología? Ustedes dicen, bueno, directamente nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando ustedes le entregan el plano, ¿no? En la simbología de soldadura. Ahí ya se tiene que colocar qué trabajo se va a hacer de biselado. Y se coloca todos estos símbolos dependiendo si va a ser en lugar de la flecha o al otro lado de la flecha. Eso lo vamos a ver en simbología, ¿ya? De esa manera. Ahora, por ejemplo, ustedes dirán, biselar así, muchas veces está colocando, se tiene que hacer un empalme a una brida para completar, ¿no? Se va a soldar aquí y aquí se coloca una brida, ¿no? Se hace el corte con oxi o directamente hay como un pantógrafo que igual se utiliza oxi, se gira y lo corta alrededor. Bien. Entonces ahí dice, mucha, ahora biselar y lo va a hacer. 10 a 15 minutos el amolador era colocar su plancha y ya está biselado. Más 15 minutos. Tienen experiencia, se la saben bien y te lo dejan perfecto. Entonces ya viene el otro, así son soldados, ¿no? Por eso son cada junta que se va a realizar dentro de un tendido de línea tiene su especialización cada persona y tiene que cumplirla, ¿no? Entonces, de esa manera. Luego, para poder desarrollar dentro de cada uno de las uniones que vamos a tener, la forma de poder realizar la soldadura va a ser en zigzag. Claro, de lógica, ustedes pueden practicar si quieren, agarran un lápiz y colocan y pueden hacer
¿Listo, no? Zigzag. No es así, ¿no? Es poquito, muy poquito. Máximo 5 milímetros, ¿no? Entonces, luego en media luna, ¿no? Que es poquito. Cuando es en vertical, entonces empieza a soldar, entonces ahí hacen media luna, para evitar que se le chorree, ¿no? Entonces, o en 8. Entonces van haciendo cordón redondo y luego cuadrado, ¿no? Pero es muy poco. Pero para tener buen pulso hay que practicar agarrando un lápiz largo y pegarlo de acá, de la punta, y que empieza, ¿no? De nada sirve que agarren así, no tiene sentido. Tiene que ser de la parte. Y hacen una hoja y van a practicar. A ver, ojalá podamos ir a hacer práctica. Bueno, la inclinación aquí 45 a 50, y cuando se va a hacer, generalmente cuando uno realiza la soldadura es de lo más lejos hacia uno, ¿no? Al contrario, no es tan factible. ¿Por qué? Porque tú sabes aquí tienes toda tu fuerza y toda tu concentración, ¿no? Empiezas a bajar, ya vas haciendo más fuerza y lo vas manteniendo. En cambio aquí tienes toda tu fuerza, lo vas haciendo y empiezas a temblar, ¿no? Y aparte de eso estás empujando, entonces mejor arrastrar que empujar. De esa manera. ¿Bien? Bueno, las posiciones de soldaduras, nosotros tenemos plano, horizontal, vertical y sobre cabeza. ¿Para qué se utiliza esto? Este tipo 1F, 2F, 3F y 4F. Son la calificación de los soldadores. Estos son para calificación de estructuras. ¿Ok? Si es un soldador 4F, es lógico que te va a cobrar más, pero él ya suelda sobre cabeza. Es lo más difícil. Entonces, cuando vas a soldar, por ejemplo, una viga en la parte superior, pues, aquí tienes que sobre cabeza. Es el 4F. Luego tenemos las uniones para planchas. Igual, plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Ustedes me dirán, ¿dónde podemos utilizar esto? A plancha en piso, ¿no? ¿Cómo ver vertical? A ver, vayan a armar un tanque de almacenaje de IPFB. Generalmente los tanques de esos de almacenaje no son pues tanques de 10 mililitros, ya son ahí barriles. Y generalmente el diámetro de esos tanques están 35, 45 metros de diámetro. A ver, saquen el perímetro. ¿Cuánto sale el perímetro? Uno de 30, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el perímetro? ¿Quién nos acaba de ver? 90, 95 metros. Una plancha, 95 para hacerla una virola. La virola es la primera, vendría a ser como tendríamos, como hacer una olla, la primera parte, ¿no? La primera virola. Generalmente viene primera, segunda, tercera, cuarta, hasta aquí. Y todo eso está especificado en la norma API 650, que viene a ser de la construcción de tanques de almacenaje. Ahí le indica de cuántos barriles son, qué diámetro tienen, cuál es la relación diámetro-altura. Luego le indica los espesores de las planchas que va a tener la primera, segunda, tercera y cuarta virola. Techo flotante, techo fijo, entonces todo puede indicar. Entrada de hombre, conexión de ingreso de producto, entonces todo está especificado en la norma API 650. Y la de reparación es la 653. Ok, entonces,
Lo máximo que podemos obtener las planchas son 12 metros. Y eso que es medio difícil. Pero para armarlo se va y se hace se mete a la cilindradora y se le da una curvatura. Se hace la base, diámetro. La soldada tampoco se hace de uno solo. Se le llama la soldadura del pie del caminante. Se hace un espacio, se deja, se hace otro espacio, se deja, se hace otro espacio, se deja. Entonces, ¿qué sucede si agarra? Está así, no vamos a soldar, soldamos de uno solo. Termina de soldar tu plancha, así, 45 metros. A ver, desdoblarlo. Y llorando. Por eso se suelda una parte, se deja, una parte se deja. ¿Para qué? Para que se mantenga horizontal. Y solamente suelda en la parte de arriba. ¿Cómo va a soldar abajo si está en la base? Entonces, la parte de arriba solamente se hace. Y luego se coloca la virola. Primer virola. Entonces ahí ya vienes a hacer, vas a soldar la base y la virola. ¿No? Por sueldos ahí. Luego vas a unir la otra pieza. Porque no puedes hacer la virola y después ir a montarlo así 90 metros, eso se va a ir para todos los lados, ¿no? Entonces agarras, haces la primera, colocas ahí, colocas tus guías, todo, viene el otro, coloca el lado y empieza ahí. Y luego ya la otra virola va a decir, este está aquí y tienes que soldar la parte de arriba. Entonces, ¿no? ¿Y dónde va a haber soldadores sobre techo? En el techo que vas a armar. Generalmente alrededor se coloca un angular ya cilindrado, en la parte superior se le hace la cilindrada, se coloca y ahí se va a soldar. ¿No? ¿Para qué? Para darle rigidez. Y de ahí a las otras planchas se cortan y se van a soldar. Luego, las posiciones de soldadura para calificación de pipe, que son los máximos, los mejores soldadores, ¿no? 1G. Tenés puede ser un tanque o directamente 2 cañerías que vas a unir. Lo tienes ahí, solamente lo que haces es te pones en esta posición y girar, ¿no? Va a girar. En plano, no te estás moviendo. El 2G está así, ya no está así, empieza a soltar, ¿no? Va a girar. El 5G, ya no se mueve, entonces está aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El soldador no le vas a colocar un ramo para que rote, ¿no? Entonces empieza a soldar aquí, se sube para arriba, se da la vuelta y empieza por abajo. Hace la raíz, ¿no? Y el 6G ya ese es el capo de los soldadores. 45 grados. Así todavía, pues, bueno, solamente un poco de complicación aquí, pero ascendente, descendente y sobre cabeza no. En cambio, así ya es un poco más complicado. Vuelta, da la vuelta. Entonces es otra posición 6G del soldador. O sea, esas vienen a ser las calificaciones. Eso es lo que ustedes tienen que saber para cuando contraten un personal, saber qué tipo de experiencia tiene que tener ese soldador. Con lo cual, esas son las calificaciones que se tienen. Viene con su certificado de calificación de ingeniero. ¿Sabe qué? Ha sacado un aviso que necesita un soldador. Aquí está mi certificado. Certificado 6G. Claro, de lógico van a tener que hacer algunas averiguaciones, ¿no? Y ver si es verdad, porque ahora ya escuchan todo, ¿no? Pero sin embargo, puede poder ser. ¿Ok? Luego, bueno, aquí, bueno, uno de los tipos más comunes de soldadura es soldadura por arco manual. Bueno, ya lo sabe, ¿no? Tenemos el electrodo, la pieza, el arco de sorcer, el baño de función, la protección gaseosa al fundirse la escoria.
La forma de conectar es bueno, lo mismo, ¿no? Tenemos la fuente de alimentación, el cable a tierra y el cable al portal, ¿no? De esa manera. Esto ya lo hemos visto. Nuestras máquinas y nuestra conexión que tenemos, ¿no? Vamos a ver aquí, bueno, no, todavía no. Dice que es, bueno, aplicaciones, uniones de pieza, recuperación de pieza. Sí, generalmente las recuperaciones de piezas se hace dependiendo del tipo de trabajo que se realiza, ¿no? La recuperación de piezas viene a ser en los clientes de las, tanto de excavadoras, en las cargadoras, en los tractores de orugas, en partes de las fronteras, en las motoniveladoras también las fronteras, o sea que el material que ellos trabajan es bastante abrasivo, que quiere decir que tiene bastante desgaste, sobre todo cuando trabajan con capa base. Entonces, para lo cual se tiene que hacer recuperación de piezas, se hace el soldado con un material que sea altamente resistente a la abrasión. Por ejemplo, un colomado o un animal directamente se va a hacer para rellenar. Miren, porque generalmente estas piezas son de fierro fundido. Al entrar en trabajo, que se cambie cada mes una parada de máquinas de esas, dolor de cabeza. Entonces ya se hace el relleno y se le da mejor tiempo de vida. Si tardaba un mes, que darle 2 meses, entonces se queda. Y muchas veces, por ejemplo, el análisis que se tiene que realizar en la parte del estancador de martillo, en las muelas de las plantas trituradoras para material de uso de los civiles, ¿no? Pues, las muelas, ¿no? Entonces, aquí tiene una ranura y ahí se tiene que terminar. En el ingenio, en los trapiches. En los trapiches son 3 rodillos. Rodillos que son aproximadamente casi 2 metros. ¿No? De diámetro debe ser casi 60 centímetros. Y vienen 3, 1, 2, 3. Y en el intermedio vienen los peines. Son tipo dientes. Así. Viene el peine, entonces gira, se va comprimiendo, va sacando el jugo y el peine va sacando el bagazo, ¿no? Y eso sale lo más seco posible. Entonces se va a gastar. Y eso hay que terminar la zafra y rellenar. Por si acaso, eso viene a ser, es como un buje, ¿no? Más o menos debe ser alrededor de unos 3 metros. El buje y luego en el eje. Para poder armar eso, se hace relleno, se saca la presaja, se hace el mantenimiento, se hace relleno, y luego se coloca el eje vertical, hay un horno, se mete todo lo que se ha hecho el relleno, se lo levanta y se enfría. Y eso queda como soldado. De esa manera. Aumento de espesores en planchas, de hacer de esta manera. Aquí, por ejemplo, la recuperación de los ejes de, no sé, los rodillos y la rueda loca de los tractores de oruga, ¿no? Obviamente se deja, debido a la fricción de la cadena de tracción que se tiene, y como son locos eso, y barro, todo eso se va desgastando. Llega un término que se tiene que realizar el relleno de esos rodillos, de la reparación, y los eslabones también, ¿no? Los segmentos también se rellenan. Entonces, las zapatas también se colocan fierro ahí para terminar el desgaste. Esa es recuperación, ¿no?
Bueno, ese es el método encendido. Vamos a continuar. La soldadura eléctrica con electrodo revestido es no. La soldadura se produce debido al arco eléctrico que se crea entre dos conductores de distinta polaridad, positivo y negativo. Se puede superar los 3500, dependiendo. Nosotros podemos llegar a 4000, pero se justifica llegar a tanto, no. Nosotros necesitamos estar en la parte austenita, llegar a 900, que es la recristalización, y vuelva nuevamente a su condición normal. Lo subimos a 3500, se nos va a fundir y va a caerse todo. Ok, directamente llegamos a 3500 por ciertas circunstancias, no se ha fundido, pero sin embargo el enfriamiento al medio ambiente va a ser más rápido. Y en vez de tener un material dúctil, no, y eso es lo peor, ¿no? Cuando unimos el electrodo y la masa a la pieza se crea un arco eléctrico que se produce en mucha temperatura, que hace que se desprendan vapores metálicos que protegen la soldadura. O sea, es directamente el revestimiento, ¿no? Que hace para que se cree una buena interacción entre los cristales. O sea, el revestimiento tiene bastante aplicación. Que lo vamos a ver. Estos vapores se mezclan con el aire y se ionizan con la atmósfera de tal forma que el aire se vuelve conductor eléctrico. Por eso podemos soldar sin que el electrodo toque la pieza. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas? Comentarios, entonces. Críticas. Bueno. ¿Nada? Todo claro, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Todo claro. Bueno, ¿así han llevado la materia o han llevado mucho mejor? A ver, critiquen. Los que han llevado, están repitiendo. Es que, ¿qué dice Claudia? A ver. ¿Qué más? Nada más. Bueno. Listo, jóvenes, entonces. Nos vemos el día lunes, martes, ¿no? Miércoles, ingeniero. Miércoles, ingeniero. Ya estoy. El miércoles, sí. Listo. Nos vemos el miércoles entonces. Listo, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, buenas Hasta luego, noches. ingeniero.